Bien, como dijimos hace unos minutos, estamos en presencia virtual. Desde ya nos gustaría estar en el lugar, pero bueno, estamos acá y con la palabra de el doctor, del luchador, del abogado Arturo Portilla Lizarazo de Colombia. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Susana, ¿cómo me le ha ido? ¿Qué cuentan? Sí, muchas gracias por la invitación Bueno, y a todos los oyentes un abrazo especial desde Colombia, el bueno, país de la vida. sí, desde ya. Si nos invitan, vamos, ¿no es cierto, Brian? Vamos, hacemos programa, ningún Están problema. invitados directamente. Bueno, nos mandan los pasajes y vamos. La estadía y todo. Claro que sí, Bueno, tengamos la posibilidad y vamos. listo. Arturo, Dime. ¿cómo está la situación en tu país, en Colombia, de los trabajadores, de las trabajadoras, ¿ah? Así, en general, en estos momentos, en este 2024 que ya está casi finalizando? ¿Mm? Bueno, Colombia ha sido un país en el que el trabajo y especialmente el trabajo de la mujer ha sido muy precario, ¿sí? De igual manera para el trabajo infantil. Sin embargo, ha mejorado por lo menos las cifras de trabajo infantil, han disminuido en grandes cantidades de 1.200.000 niños en trabajo infantil. Hoy no alcanzamos a los 400.000 niños trabajando. Ha habido unas mejoras muy grandes en el campo laboral, pero siguen habiendo o teniendo unas dificultades algunos sectores de la producción, como el sector agrario, que no encuentra o no tiene posibilidad de contratos de trabajo. Ujú. De igual manera, el sector de agroindustria, con algunas formas de esclavistas un poco todavía en el campo del derecho del trabajo, que no mejoran las condiciones de vida. Siguen habiendo problemas de salud y seguridad en el trabajo. Tenemos también un poco el ambiente de la falta un poco de empleo, porque estamos superando los 9 puntos, estuvimos un poco por encima del 12% de desempleo. Sin embargo, también ha bajado 1 o 2 puntos el desempleo, pero sigue habiendo una tasa alta de desempleo y especialmente hay una masa de trabajadores cuentapropistas o el trabajo informal que genera unos procesos de cambio que el gobierno de Petro ha impulsado desde su campaña electoral, y que hoy tenemos una nueva reforma pensional que entra a regir el 1 de julio del 2025, Ujú. y tenemos en trámite una reforma laboral que le regresa algunos derechos que le fueron quitados a los trabajadores con aquellas reformas digamos, del neoliberalismo, que fue del año 90, ley 50 del 90, ley 798 del 2002, que le fueron quitando a los trabajadores algunos derechos, y que hoy, con la nueva reforma, ya en segundo debate que pasó en la Cámara, tenemos una posibilidad de tener una nueva forma, digamos, de mirar derechos laborales, como el trabajo dominical y festivo, como los trabajadores estudiantes o del SENA están haciendo algunas prácticas que tienen ya salarios y prestaciones sociales. Ujú. Se ve una perspectiva muy grande si la reforma laboral subsiste en el Senado. Le faltan los 2 debates en el Senado,
ya pasaron los 2 debates en Cámara, ahora nos toca hacer un trabajo muy fuerte en el Senado y las perspectivas, el ambiente un poco desde el mundo del trabajo, desde el pensamiento y de la actividad de los trabajadores se ve mejorado. Sin embargo, los empresarios dicen que esa reforma los lleva a la quiebra, que van a tener dificultades y toda una serie de posiciones que lo único que buscaban era tener que esas reformas no pasen. En el campo un poco de la salud hay nuevamente un proyecto de reforma a la salud donde el sistema que venía, que es un sistema neoliberal de unas empresas prestadoras de servicios de salud, las EPS, empresas prestadoras de servicios de salud, son las que se han enriquecido, inclusive se ha observado y se ha investigado por los entes de control que se han perdido billones de pesos en esa forma, digamos, de prestar el servicio de salud. La reforma trae un poco el servicio de salud muy hacia la prevención y directamente prestado por el Estado. Las EPS pasarían a ser administradoras del servicio de salud, pero sin control de dinero, porque el dinero entraría a eso. Pero es un proceso que se está dando en el Congreso y todavía no tenemos la posibilidad de tener esa reforma. En este momento solo tenemos reforma pensional que garantiza unos derechos muy especiales y que ya es ley de la República. Sin embargo, esta ley tiene una demanda ante la Corte Constitucional por algunos vicios, dicen los empresarios o las personas que colocaron la demanda que hubo en el Congreso. Sin embargo, pues nosotros esperamos que la Corte Constitucional sea una forma de mirar un poco las garantías de las y los trabajadores que ya están pensionados o que pretenden pensionarse. Perdón, Arturo, la vida laboral ha sido favorable. Perdón, Arturo, al decir pensional, para que quede claro a la audiencia, sería previsional, es decir, relacionado con, en términos, yo comprendo lo que decís, pero es jubilaciones, pensiones y demás, ¿no es cierto? Sí. Bien. O sea, ya hay una ley nueva que garantiza unos pilares, el pilar solidario, que más o menos en Colombia se estima más o menos unos 3 millones de hombres y mujeres que superan los 60 años y que no tienen un recurso pensional. Allí se les va a dar alrededor de 230.000 pesos en eso que le da una viabilidad a esas personas. Perdón, pesos colombianos. Para subsistir. Pesos colombianos, desde ya. Y allí también hay otro pilar que es el pilar semisolidario y el pilar que garantiza, digamos, un poco la vida laboral, algunos que han tenido algunas cotizaciones, pero que no les alcanza para la pensión, entonces el Estado sigue cumpliendo unos requisitos, dará una mesada no igual a la que va a tener aquellos que cotizan, ¿sí? Y que especialmente es una entidad del Estado como es Colpensiones la que finalmente va a pensionar. Bien, Arturo. Es una forma muy progresiva hacia los derechos de las personas mayores o adultos mayores que les garantiza en cierta medida derechos fundamentales en el campo, digamos, de la subsistencia y de tener algún recurso para subsistir. Desde ya, Arturo, te hago esta pregunta. Dime. Con respecto al, tratando de ser lo más concreto y breve posible, atendiendo los tiempos del programa. Sí. A ver,
el tema del trabajo no registrado o del trabajo informal. ¿Ha mejorado? ¿No ha mejorado? Hay mucha gente, bueno, acá decimos generalmente, el trabajo informal no registrado. ¿Se ve, no se ve? ¿En qué sector más se nota, se observa o se padece? Bueno, Colombia venía un poco de ese trabajo informal superior al 65%. Ajá. Hoy está más o menos en el 51, 55%, o sea, estemos bajando casi 10 puntos porcentuales del trabajo informal. Uh-huh. Sin embargo, hay unos sectores que son muy, muy importantes en la economía que realmente mantienen ese trabajo informal. Algunos llaman trabajo propio, pero la realidad es que ese trabajo informal no tiene ninguna presión, no cotiza a la seguridad social, y eso es lo que hace la reforma laboral que ha acabado de proyectarse en el Congreso de la República y que tiene dos debates aprobados y que faltarían 2 debates adicionales, Uh-huh. que esperamos que el Congreso lo apruebe. Sin embargo, en algunos momentos aumenta ese trabajo informal. En esta época ya, digamos, decembrina, el trabajo informal aumenta muchísimo. Porque, pues, en esta época, perdón, en esta época de qué, y a vender sus cosas. perdón, en esta época de qué, ahí quedó. En la época decembrina, Está bien, de diciembre. La gente sale a vender cosas Uh-huh. y a hacer, como dice la Navidad, empieza a aumentarse ese trabajo informal, un trabajo informal que no tiene ninguna garantía, digamos, legal, sino que esas personas que trabajan en ese sector no tienen sino lo que produzcan en el día. Bien, ya para finalizar, y te pido por favor, por supuesto seguiríamos hablando todo el tiempo, pero reitero nuevamente, y lamentablemente hay tiempos en los programas, ¿no es cierto? Con respecto al tema de la robótica, es decir, la inteligencia artificial en reemplazo, los robots en reemplazo de seres humanos. Muy brevemente, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, una de las tareas, digamos, importantes en el mundo del trabajo está lo que llamamos la robótica, la automatización, o lo que hoy se dice sobre la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Sí, claro. Y tiene un impacto bastante fuerte, un impacto grandísimo en el ámbito de la fuerza laboral. Y ha ido ganando mucho terreno, convirtiéndose inclusive como en una herramienta importante en las automatizaciones de las empresas y en la búsqueda de mejorar eficiencia dentro del mundo de los trabajadores. El uso de esta inteligencia artificial ha sido en Colombia muy importante en el campo de la, digamos, ampliación de algunos servicios, pero muy desastrosa para los trabajadores. Ajá. Que han sido reemplazados por algunas máquinas. Bien. Caso por lo menos de trabajadores de aparqueos o parqueaderos de centros comerciales, Uh-huh. donde ya no hay un solo trabajador que cobre o que vigile los vehículos, porque ha sido a través de cámaras robóticas y de inteligencia artificial que va a utilizar ese Bien. trabajador que entregaba el boleto del parqueadero desapareció. Está. Y la inteligencia artificial simplemente copia la cámara de la placa. Bien. O
licencia, la placa del carro, y simplemente el señor recibe un tarjetico y simplemente va a una caja automatizada donde coloca su número de vehículo, su placa, y ahí esa máquina o cajero automático le dice cuánto le debe pagar. Bien, O sea, Raúl, perdón, Arturo, perdón, Arturo, lamentablemente y muy a mi pesar, tenemos que finalizar desde ya con este diálogo, con estas, más que diálogo, reflexiones y tan importante consideraciones sobre un país hermano, ¿no? Como lo es Colombia. Por lo tanto, si estás de acuerdo, en otra oportunidad te convocaremos para continuar hablando sobre estos temas que son de enorme importancia y de gran actualidad. Un abrazo y... Con mucho gusto. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias y un gran abrazo desde el país de la vida, ¿sí? Colombia, bien. Potencia mundial de la vida. Bien. Y es importante, un abrazo a todos los oyentes, a ti, Susana. Muy claro que gracias. Estamos dispuestos a cualquier momento en que nos inviten nuevamente a dialogar sobre temas laborales. Perfecto. Bien, brevísima pero muy breve pausa y continuamos en Abrir los Ojos.